Buenos días, bienvenidos a Aula Abierta, el programa de la educación en el eje cafetero. Aquí ahondamos en toda la problemática de la educación en Caldas y en todo el eje cafetero. También vivimos muy de cerca la actualidad de las diferentes organizaciones sindicales. Este es un programa creado y dirigido por Educadores Unidos de Caldas, Educal. Estos son nuestros temas. Espacios deportivos para las instituciones educativas y la comunidad. El turno para los colegios en el teatro. De nuevo la industria licorera de Caldas. Docentes de Manzanares sin médico. Pedagogía y paz. Para beneficio de la Comuna San José y para los estudiantes del Instituto Manizales, se inauguró una cancha sintética con aportes de la institución y de la Junta de Administradora Local. En el Instituto Manizales, pensando en el bienestar de los estudiantes y de los habitantes de la Comuna San José, habilitó un espacio deportivo que con participación de la comunidad y la Junta Administradora Local hicieron posible. Por eso la institución educativa se vistió de fiesta para inaugurar la cancha sintética. Un proceso que se ha venido gestionando desde el año 2013 que visionamos un espacio después de la demolición de la estructura antigua del Instituto Manizales. Se hicieron pues las primeras propuestas y hoy tiene el gusto del Instituto Manizales de ofrecer este escenario deportivo a la comunidad con un costo aproximado de 300 millones de pesos. Un proceso que fue paso a paso, no necesariamente vamos a decir que los 300 millones de pesos fue un recurso que nos giró una institución como tal, ¿no? Inicialmente todo el proceso de demolición, de levantamiento de la propuesta histórica, el levantamiento arquitectónico costó 120 millones de pesos y una vez la adecuación de los espacios nos costó aproximadamente 60 millones de pesos y la JAL, la comunidad y el Instituto Manizales hicieron un gran esfuerzo para conseguir los elementos técnicos para hacer la adecuación. Este espacio permitirá que los jóvenes puedan realizar torneos y prácticas escolares y la comunidad tendrá el beneficio por los aportes que hizo la JAL. Pues nosotros no somos administradores, como Junta Administradora Local no podemos administrar escenarios deportivos, pero sí podemos hacer propuestas para que las instituciones de base de la Comuna San José puedan tener asiento al espacio, porque es un espacio comunitario, aparte de lo educativo, puede tener esa injerencia para que las juntas de acción comunal, los clubes deportivos y las instituciones organizadas de la Comuna San José hagan uso adecuado de este escenario. Lo más importante es el impacto social que se tendrá para la comuna, ya que ofrecerá alternativas para los habitantes del sector y tendrán acceso a este escenario deportivo. Para una comuna que tiene muchos problemas sociales, lo importante es que hay que darle buen uso, hay que mantenerla muy limpia y tener sentido de pertenencia por esta cancha sintética que para nosotros es un orgullo. Y otra cosa, que no se vuelva privada, que no la privaticen, porque es una cancha sintética que hay que cuidarla, pero es de la comunidad. Cada vez son más personas que quieren practicar fútbol, hombres, mujeres, niños, todos, en un espacio lleno de buenas condiciones y donde se respire el respeto y la tolerancia. Sigue siendo el común denominador la problemática de la salud en los diferentes municipios del departamento de Caldas. En Manzanares recibimos la denuncia que no tienen médico hace 4 semanas porque está en paro. Los docentes del municipio de Manzanares llevan varias semanas sin poderse enfermar. Los retrasos en los pagos al médico conllevaron a esta situación. Bueno, llevamos a este momento 4 semanas sin servicios médicos. Es un tira y afloje permanente entre el médico y Cosmited, cuentas de cobro retrasadas, pagos retrasados. Realmente no sabemos de qué lado ponernos y estamos en esa situación. Los docentes necesitados de servicios médicos y el doctor en paro. Las directivas han conocido la situación que originó el cese de actividades del médico del municipio y las respuestas que han dado las directivas de Cosmited. Cosmited dice que es que las cuentas llegan muy retrasadas y que se acumulan. El médico dice que no tiene problema en acumularlas siempre y cuando no se le hagan algunos descuentos, que Cosmited le dice que reporte cada vez que haga estas cuentas. Y como le decía, es un tire y afloje que los únicos
que estamos siendo perjudicados somos los docentes. Vuelve a estar los maestros pidiendo lo que por derecho tienen, un servicio de salud digno para los docentes y sus familias. En cuanto a medicamentos, terrible. La droguería que nos presta los servicios de medicamentos está a punto de quitarnos el servicio por esto mismo, porque no le envían los medicamentos necesarios. Algunos docentes pues muestran su enojo con el droguista, que realmente no es el culpable es Cosmited, que no envía los medicamentos a él. Las remisiones a especialistas también son bastante complicadas, en muchas ocasiones pasan semanas, a veces hasta meses, tratando de conseguir una cita. Es una problemática que no solo se vive en Manzanares, es el común denominador de la prestadora de servicios en varios municipios de Caldas. Es hora que los organismos de control obliguen a cumplir a cabalidad con lo pactado en el contrato. Aquí está la primera parte del informe sindical a cargo de Juan Carlos Martínez, secretario de Asuntos Sindicales de Educal. Después de la escuela sindical del año pasado, realizada en el mes de octubre, volverá este año, donde se van a plantear las situaciones que se presentaron anteriormente que debilita el proceso de formación, como la deserción que acarrea pérdidas tanto en costos como en inversión y la continuidad. Efectivamente, luego del proceso de evaluación de la escuela sindical que se realizara en octubre del año pasado, la Junta Directiva acordó realizar un nuevo proceso de escuela sindical, el cual hemos denominado de transición o de coyuntura, toda vez que se hace necesario y producto, repito, de la evaluación de los procesos anteriores, corregir una serie de situaciones que se venían presentando con el esquema de escuela sindical. Por ejemplo, el amplio número de desertores entre las personas que se inscribían en la escuela sindical y al final del proceso, el cual redujo casi a un 50% de los participantes, tanto en el nivel de iniciantes como de especialización, que llevaron de alguna manera a generar pérdidas económicas grandes en la organización sindical, toda vez que los educadores se inscribían y no aparecían a la escuela sindical, lo cual hacía que la organización sindical tuviese que asumir los costos de reserva, de hotelería, de restaurante y demás, y no se justifica que una organización sindical tan seria termine perdiendo recursos que podrían ser, digamos, trasladados a la falta de responsabilidad de los compañeros que se inscriben en esa escuela. Por eso la Junta Directiva ha querido, en este nuevo proceso, no dejar pasar por alto la realización de la Escuela Sindical 2015, y la vamos a hacer los días 8 y 9 de octubre en el sitio que estamos por definir. En este año la escuela sindical tiene una estrategia donde asistirán los docentes que estuvieron en los primeros procesos, pero lo ideal es que lleguen docentes nuevos, con mecanismos que por el número de afiliados en los municipios sería la participación, y que se comprometan a darle continuidad a la formación, y deberán de tener un compromiso de responsabilidad, porque de lo contrario podrían ser excluidos del proceso de formación. Y a ella vendrían los docentes que terminaron el proceso de iniciantes y de especialización del año anterior, pero la Junta ha querido ampliar un cupo de 100 personas más bajo el criterio de un docente que se encuentre en la subdirectiva entre 1 y 50 afiliados, 2 participantes que estén de 51 a 100, 3 participantes que estén de 101 a 200 afiliados y 4 educadores afiliados a la organización sindical en aquellos municipios, zonas o corregimientos que tengan más de 201 afiliados a la organización sindical. Como quedó acordado en la Junta Directiva, aspiramos a que en las asambleas a las cuales hemos logrado llegar a un acuerdo por unanimidad
dentro de la junta directiva podamos recoger la información de aquellos docentes que realizarán la preinscripción en el proceso de lo que sería la escuela 2016. Es muy importante que los compañeros que quieran participar de la escuela, si tuvieron procesos anteriores, si son docentes nuevos que llegan por primera vez a la organización sindical, si son docentes que no han tenido ningún proceso de formación y que quieran participar o volver o retomar la senda de la formación sindical, llenen el formato de preinscripción. No importa el número, no importa si ya pasaron por este proceso. Los directivos en las asambleas sindicales recogerán la información y una vez de regreso a la ciudad de Manizales, recogeremos esta información a efectos de reunirnos con el equipo coordinador y presentar una propuesta que permita generar no solamente los recursos suficientes para darles la capacitación y la formación a todos los educadores, pero sí, y en eso es enfática la junta directiva, vamos a exigirle a los compañeros que participen del proceso de formación de aquí en adelante responsabilidad. Vamos a exigirle que los compañeros que están en el proceso de formación de escuela sindical participen de todas las convocatorias que se realicen a través de la organización sindical. Aquel compañero que por razones que no tengan explicación y que se inscriban en la escuela sindical, pero que no participen de ella, tendrá como causal de exclusión de la misma precisamente por la falta de compromiso. Creemos, y así fue la discusión que se dio en la organización sindical, que con esto no solamente se amplía el número de participantes, se corrigen los errores del pasado, repito, como la falta de compromiso, la deserción y otros tantos problemas que seguramente serán explicados por los compañeros en las asambleas municipales a efectos de poder hacia futuro mejorar la formación sindical. En estos 2 días se abordará lo que tiene que ver con las negociaciones de La Habana, entre otros temas, y finalizará con un debate con algunos de los candidatos a elección popular para orientar hacia un futuro la intencionalidad del elector. La temática que se llevará a cabo, en el primer día hablaremos de lo que son los acuerdos de La Habana, un panel donde participarán 3 expertos. El segundo temario sería las luchas sociales de los trabajadores colombianos. Un tercer tema tendría que ver con las luchas del magisterio colombiano y cerraríamos la jornada de capacitación con un foro donde participen los candidatos alternativos en las próximas elecciones bajo la premisa de por qué el movimiento sindical y los trabajadores en especial tienen el deber social y político de participar en las elecciones electorales, eligiendo como es la orientación desde la Central Unitaria de Trabajadores y desde la misma Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, eligiendo candidatos alternativos. Con un desfile multicolor se dio apertura al Festival Intercolegiado de Teatro que durante toda esta semana reunió a diferentes instituciones educativas con esta expresión cultural. El Dragón del Teatro Escondido de Armenia encabezó el desfile inaugural del 9º Festival Intercolegiado de Teatro. Varias instituciones educativas participaron con sus obras. De todo. Yo a través del teatro puedo enseñar geografía, puedo enseñar historia, puedo enseñar inglés, puedo enseñar matemáticas. No solamente eso, transversalmente el teatro enseña valores de tolerancia, solidaridad, respeto, disciplina, colectividad. Y a nivel individual, desde el trabajo individual, cómo trabajo con el otro, con los otros y cómo ellos trabajan conmigo. Evitan el bullying,
la buena utilización del tiempo libre de los niños, la creatividad de los niños, la expresión de los niños. Eso es el teatro en el aula de clase. Los jóvenes de las instituciones educativas encuentran una opción al momento de entrar en la disciplina que exige el teatro. Los fundamentos generan ciertas características en los jóvenes, una herramienta pedagógica utilizable en las aulas de clase. Para expresar lo que uno siente en un escenario. Por la cultura, para que cada quien tenga como la cultura y el vocabulario, pues también. Yo creo que eso nos ayuda a aprender muchas cosas, a valorar cosas importantes y todas las cosas que han dejado nuestros ancestros. Las instituciones educativas del sector público que le apuestan a los procesos de formación teatral ayudan en el descubrimiento de destrezas en los estudiantes. Efectivamente también ya existe el teatro como una opción de vida, el teatro como una carrera universitaria, existe la licenciatura de Artes Escénicas de la Universidad de Caldas y eso es bien importante, porque el teatro es una herramienta pedagógica de formación. Una opción al trabajar el teatro en las aulas, un constructor de criterios y de habilidades motrices que alejan a los jóvenes y niños del mal uso del tiempo libre. A pesar de haber llegado a un acuerdo de retiro voluntario con algunos trabajadores de la industria licorera de Caldas, el sindicato denuncia algunas irregularidades. La semana que finalizó volvió a ser noticia el conflicto de los trabajadores de la licorera de Caldas, después de haberse creído que el arreglo por retiro voluntario todo estaría mejor, pero no. Por eso los trabajadores orientados a través de Sintrabecólicas protestaron. En la licorera de Caldas estamos protestando por muchas razones, entre ellas el punto principal es la violación a nuestra convención colectiva de trabajo. Tenemos trabajadores clasificados como nivel administrativo y esta administración descaradamente decidió bajarlos a un nivel asistencial. Si nosotros permitimos eso en la industria licorera de Caldas, con una sola persona que lo hagan, ya empiezan a degradar el resto de puestos de trabajo. Nosotros como organización tenemos que defender estas posiciones, una convención colectiva que lleva más de 50 años vigente en la industria licorera de Caldas, un gerente que apenas lleva año y medio en la industria licorera de Caldas y pretende venir a violentarnos nuestra convención, no lo podemos permitir. Los miembros de Sintrabecólicas denuncian las irregularidades de la actual gerencia. Se habla de detrimento en patrimonio público. Bueno, lo primero que ha hecho el sindicato es que le ha manifestado la inconformidad, primeramente que todo, a la administración. Y hemos dado a entender a los medios que en el tiempo esto se va a ir prolongando. También quisiera hacer un realce en ese detrimento patrimonial como está la planta de destilación, que en 18 meses que lleva parada, el desuso y la falta de mantenimiento va a dejar en obsolescencia muchos equipos, entre ellos equipos electrónicos de gran valor. En el tiempo, ¿quién va a responder por la pérdida de estos equipos? Otra de las acciones que generan malestar entre los trabajadores y la organización sindical es la pérdida de identidad en sus características en la fórmula del ron. Pero lo preocupante es que en ese caso sí estamos desabastecidos de alcohol tapias para producir ron para el año 2017. ¿Esto qué implica? Esto implica que para poder seguir produciendo nuestro ron bandera, que es el ron de 3 años, vamos a tener que hacer unas mezclas con rones añejos de 5, 8 y 12 años, que lógicamente ustedes entenderán que no es lo mismo el valor económico que tiene añejar un ron de 3 a añejar un ron de 5, 8 y 12 años. Entonces, ¿qué quiere decir? Que vamos a producir un ron de 3 años con rones más añejos, lo que significa un mayor costo. Y fuera de eso, pues no se va a poder vender a el costo que se debería vender un ron de ese añejamiento, sino que se tendrá que bajar el precio en alguna promoción para que los consumidores lo tomen, ¿no? El mitin, la movilización y la lucha está entre las acciones que realizará Sintrabecólicas para defender el patrimonio de los caldenses. Estamos esperando que llegue el señor gobernador que está fuera de la ciudad y estaremos al frente de la gobernación en la Plaza de Bolívar, haremos una especie de cacerolazo y le mostraremos a la comunidad las consecuencias que puede traer todos los malos manejos que hay en la industria licorera de Caldas. Nosotros tenemos pendiente para el próximo 23, miércoles 23, un foro. Tenemos un foro donde vamos a permitir que los candidatos a la gobernación expongan las ideas que tienen para el futuro.
presente y futuro de la industria licorera de Caldas, que al final nos va a convenir a todos los caldenses, a todos los trabajadores, porque el tema de industria licorera de Caldas ya no es de empresa, sino un tema de ciudad, de departamento, donde o nos beneficiamos todos o perdemos todos. La única realidad de la industria licorera es que el futuro es incierto. Al finalizar este año, la gerencia actual dejaría en el limbo el rumbo que lleva con esta administración. Aquí está la segunda parte del informe sindical a cargo de Juan Carlos Martínez, secretario de Asuntos Sindicales de Educal. En las asambleas informativas que se hagan en los municipios se recogerá la información de suma importancia para definir acciones que se puedan tomar y así direccionar las informaciones recogidas, contrario a lo que sucedió con la pasada escuela sindical que no se suministró la información. Igualmente, en esas asambleas informativas, el directivo encargado de atender cada zona le entregará a los presidentes de las subdirectivas unas hojas para recoger una información que requerimos con urgencia dentro de la programación y planeación de esa escuela sindical, información como desde ya colocamos en estado de advertencia a los presidentes de las subdirectivas para que se vayan recogiendo esta información como el número de establecimientos educativos por municipio, de ser posible una lista de los mismos establecimientos educativos, cuántos docentes por establecimiento educativo y de manera particular el tipo de vinculación que tienen estos docentes, es decir, si son docentes del 2277 o por el contrario si son docentes del 1278. Y esta no es una información que es caprichosa, esta es una información que pretende tener los elementos y los insumos necesarios para mirar cómo se programa y se planea una escuela sindical que permita preparar a los docentes del 1278 a conocer la historia del movimiento sindical, a comprometernos con el trabajo sindical y, ¿por qué no?, como ya lo hemos visto recientemente, que se permita desde allí formar cuadros sindicales que en el futuro puedan ir ingresando poco a poco a la dirección de la organización sindical, pero que no nos quedemos ahí, sino que también de estos compañeros no se queden con la información. Y esto hay que decirlo de manera clara. Fueron muy pocos, por no decir que ninguno, de los compañeros que participaron en el anterior proceso de formación de la escuela sindical que cumplieron con las tareas encomendadas. Obviamente, desde esta perspectiva, se hace necesario que nosotros tengamos todas las herramientas y, ¿por qué no?, en la misma hoja de inscripción, de la preinscripción o de las observaciones que van a presentar los presidentes de las subdirectivas, nos hagan las críticas, nos hagan las observaciones, las sugerencias que consideren necesarias para mejorar y hacer una escuela sindical robustecida, que les sirva a los trabajadores de la educación, que les sirva a las comunidades educativas, pero ante todo que permita desde el enfoque y la dialéctica del movimiento sindical de clase poder hacer y cumplir todas las tareas en defensa del derecho que tenemos los trabajadores de reclamar. El proceso nos permitirá estar atentos a solucionar la problemática de los directivos y salir con una propuesta en formación sindical. Creemos igualmente que esperamos que este proceso nos permita sacarlo adelante como tendría que ser. A la próxima junta directiva que esperamos en un momento determinado se solucione este cuello de botella que no ha permitido la posesión de la nueva junta. Esto, pues como les digo, es un mensaje hacia los maestros que sigan creyendo en su organización sindical y que nosotros como junta directiva estaremos atentos y prestos a darle la solución a la problemática y repito, a vuelta, una vez culmine la gira departamental de los directivos, se llegue toda la información para poder en los próximos días
presentarle una propuesta al magisterio del departamento de Caldas sobre su proceso de formación sindical. Con foros, disertaciones y participación de algunos docentes, finalizó la Semana de la Pedagogía Crítica. Finalizó la tercera semana de la Pedagogía Crítica con un balance satisfactorio en la participación y en la categoría de los proyectos y conferencistas que hicieron estos días el ambiente perfecto para hablar de pedagogía. Fue organizada y programada pensando en recuperar unos espacios para los maestros, para los estudiantes de la normal y de las universidades. Iniciamos la semana con un café pedagógico cuyo objetivo era el encuentro, recuperar la palabra sobre la base del diálogo, reconocer que si somos ahistóricos, imposible construir procesos de paz y ante todo preguntarnos e indagarnos por el papel de nosotros como sujetos políticos en la escuela y en nuestros espacios que habitamos diariamente. El café pedagógico tuvo muy buena participación, asistieron no solo maestros, sino personas inquietas por la cultura, inquietas por la educación de Manizales. Uno de los espacios que permitió la conceptualización sobre temas actuales, como la paz, fue en la Normal Superior de Manizales, donde estudiantes pudieron hacer sus aportes. Tratar de, con el ejemplo de uno primero dar ejemplo. Para que con el ejemplo de uno, los jóvenes y los niños que son las personas que nosotros queremos impactar, pues que traten como de imitarnos, primero. Y lo otro es tratar también nosotros de transformarnos cada día, porque somos personas imperfectas y cada día tenemos que tratar como de mejorar y transformarnos y tratar de impactar la sociedad, los niños, los jóvenes. La pedagogía como el epicentro de la fundamentación para una conciencia se debe convertir en una alternativa para la formación de individuos que tengan como referente esta necesidad actual. La pedagogía crítica de educación popular pensada en el aula de clase tiene que partir por reconocer la capacidad humana que tienen los niños y las niñas y los jóvenes para actuar. Partir de su capacidad para transformar el mundo, de su capacidad política para hacer cosas e imaginar un mundo distinto. Tiene que partir de relaciones horizontales, de reconocimiento de la diferencia y desde ahí ya es posible educarnos. El escenario político propicio para construir paz, siempre y cuando el educador y las políticas institucionales educativas permitan eso. La paz se construye en lo cotidiano, se construye desde sí para los otros y en todo momento es posible construir la paz y somos capaces de construir la paz. No está lejos, sino que está en lo que hacemos cotidianamente. El colectivo Freire presentó sus publicaciones, mostró los trabajos de los estudiantes de Neira en este proceso y cumplió con una semana de pedagogía crítica. Recuerden que tenemos una página web www.educal.com.co, también en Facebook, Educadores Unidos de Caldas, en Twitter, @Sindicato Educal. Nuestro correo electrónico para comentarios y sugerencias, educal@une.net.co. Recuerde que usted es Educal, yo soy Educal, todos somos Educal. Mientras tanto, feliz comienzo de semana.